Mi nombre es Santiago Martínez, tengo 27 años y soy colombiano y viajo con mi hermosa pareja Valentina Collarte, con 32 años y soy chilena. Y desde hace 2 años y medio nos embarcamos en esta loca vida nómade desde Santiago de Chile, en la caballota, como le decimos de cariño a nuestra preciosa BMW 800 Adventure, en la que ya recorrimos 9 países. Y hoy, después de más de 55.000 kilómetros desde Chile, estamos a punto de entrar a Venezuela, nuestro 10º país. Así que veamos qué hay del otro lado de la frontera. Bueno, muy buenas tardes desde Maicao. Se nos fue casi toda la mañana haciendo la compra de dólares porque, como bien saben, ya hoy en día Venezuela es un país que está más bien dolarizado. Entonces nos estábamos preparando con eso. Pero para lo que no estábamos preparados era para que la caballotita empezara a molestar en plena frontera. Ay, caballota. Ya llegamos a migración, por si acaso. Ah, ¿esto ya es migración? Mi amor. Ya, caballota. Bueno. ¿Ya se llegó acá de este lado? Sí, ya hicimos todo, Ya gracias. hicimos todo, muchas gracias. ¿Y que ya tiene la guía para ir para allá? Sí, ya nos están esperando. Ya nos están esperando. Gracias. Gracias. Hola. Ay, Dios. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Una pregunta. Para hacer ingreso, ¿dónde puedo dejar la moto? ¿Dónde puedo dejar la moto? Ahí mismo. Gracias. Normalmente para el ingreso a cualquier país primero hacemos migración, un trámite que es relativamente corto, pero en el caso de Valentinita, por ser chilena, le revisaron bien la visa, un trámite que hicimos en Riohacha hace unos días atrás. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Y oficialmente... No, todavía no. No, pero yo creo que sí, oficialmente Sí. yo creo que sí. Ya hicimos ingreso de nosotros, falta ingreso de la moto allá adelantico. Uy. Caballotita. Vamos, caballota, no te pongas así. Pero bueno, con la caballotita a medio andar estaríamos llegando hasta las instalaciones de aduanas. Estacione la moto allí, amigo. Listo, muchas gracias. Hace poco salieron unas personas, me dijeron que este trámite dura como unas 3 horas aproximadamente. Creo que va a tocar que tener harta paciencia. ¿Qué tal el trámite? Sí, no, bien. O sea, la atención muy buena. Obviamente que sí, se demoran un poco porque hay que llenar muchos documentos sobre lo de la moto, como el número de chasis y todo. Entonces es un poco demoroso, pero dentro de todo una muy buena atención y no ya... feliz. Entonces con eso estaríamos. Con eso también. Bueno, perfecto. Que les vaya bien, que disfruten Venezuela. Gracias. Estamos a la orden por aquí. Mucho. Por aquí pueden pasar. Listo. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Al fin. Al fin, al fin. Creo que nos demoramos como unas 3 horas. Ay, estamos con bajos de aire adelante. La rueda de adelante empezaría a perder aire de la nada, pero por suerte vimos una vulcanización o cauchera, como le dicen aquí en Venezuela. Mira que no tenemos sino pesos colombianos, ¿le podemos pasar? Ya aceptamos pesos, dólares, euros. De todo está recibiendo. ticket. Ya. Gracias, nos vemos. No hay papaya por ahí de nada, ¿vio? ¿Ah? No hay papaya de nada, hermano. La gente desconocida, nada, hermano. Vaina, dale. No le van a poner a pararle el que le salga y que no. Dale. Todo para adelante nomás. Sí, hermano. Bueno, Dale, hermano. muchísimas Cuídense mucho. gracias. Cuídense, ¿vio? Hasta luego, pues. Bueno, hermano. Después de mucho, 3:32 de la tarde. Bueno, vamos a darle. Según... Uy, amor, dejaste el bolso abierto. Ay, güey. No. Uy, está todo. Ni siquiera me acuerdo por qué lo abrí. Le podemos dar la bienvenida a Venezuela que no. Todavía no le podemos dar la bienvenida. Ay, no. Ahora sí. Ahora sí.
Hagámoslo ahora porque si no, ya. Ya. Ay, bienvenido a Venezuela. Ahora sí. A descubrir Venezuela junto a los beats. Ya he venido escuchando hace mucho, no se van a arrepentir, vaya a Venezuela. La gente es muy cálida, la gente es muy esto. Que van a probar la mejor arepa, que no sé qué, que los patacones. Me lo estaban diciendo acá, entonces bueno. Vamos a descubrirlo. Hola, hola. Qué extraño ver la alcabala en directo. Hola, buenas. Buenas. De Venezuela de a poco iríamos encontrando un país muy diferente, bastantes autos antiguos, alcabalas o retenes por todo lado, pero por sobre todo muchísima riqueza natural. Bienvenidos a Maracaibo. Maracaibo es la capital del estado del Zulia. Fue fundada en 1529 y es el centro económico más importante del occidente venezolano debido a la industria petrolera que se desarrolla a las orillas del lago Maracaibo. En Maracaibo habíamos sido recibidos por Sol y Yoratzi, dos hermosísimas personas que tienen un club con quienes fuimos a conocer la ciudad, pero en el intento el sensor de la moto fallaría otra vez dejándonos parados. Lo positivo de todo esto es que con un poco de ingeniería maracucha, como le dicen ellos, quedó solucionado. Y resulta que esto aquí tiene como unos puntos en los que él tiene que ir. Bueno, finalmente, en realidad para no enredarlos mucho, se volvió a colocar en la posición y se dejó ahí puesto. Bueno, hay algo que nos está impresionando demasiado en este momento. Que no se ven tantos tránsitos de vehículos. O sea, estamos como en una hora peak y no se ve comúnmente, ya que es una ciudad, trancones o tacos, como se puede decir. Hemos pasado por avenidas y avenidas, nada. Porque normalmente a esta hora, 7 de la tarde, en cualquier otra ciudad eso estaría colapsado, unos trancones tremendos, pero son las 7 de la tarde. Y mira, una ciudad tan grande como lo es Maracaibo, y mire, esta tranquilidad tan grande que hay, ¿no? Actualmente se calcula que casi 8 millones de personas han migrado de Venezuela en busca de protección y una vida mejor, y más de 6.5 millones de ellos han encontrado su lugar en países como América Latina y el Caribe. En Maracaibo son especialmente buenos para comer alimentos fritos y bastantes salsas como estas arepas a tan solo $1, pero también se pueden encontrar menús más o menos desde los $2.50. Como un pequeño supermercado acá donde nos estamos quedando y esto fue el resultado de $9. Actualmente Venezuela no tiene grandes problemas de desabastecimiento en sus alimentos, pero sí es cierto que la situación para educadores y personas con títulos universitarios es bien compleja. Y todo así, ¿cómo vive aquí en Venezuela? ¿Cómo le va con la situación? Esa situación que gana $9.50. ¿Y hace cuánto tiene la situación de los $9 el país, así en general? Por el contrato de los educadores, hace 500 días tenemos vencido el contrato. Y 500 días que no tenemos sueldo. O sea, $130 estamos ganando los venezolanos mensuales. Con el bono de guerra y la cesta ticket. La cesta ticket son $40 y el bono de guerra $90. Eso es lo que estamos ganando, más el sueldito que te acabo de decir de tiempo. Todos los venezolanos, menos los militares, que los militares sí que están pagando un bono de guerra más alto porque son los militares. Sin embargo, no ganan tan bien, o sea, no hay libertad de expresión.
Si nosotros hablamos por el canal del Estado, lo cierran. Y bueno, aquí ya empezaríamos a hablar de temas un poco más delicados que difícilmente vamos a poder tocar en el canal. Pero el hecho es que la pizza que nos comemos de $9 es el sueldo básico de una persona que tiene estudios en Venezuela. Este es como nuestro tercer día aquí en la casa, ¿cierto? Más o menos todos los días, como después de las 3 de la tarde, se va la luz. Por ese calor que hace aquí empieza a subir la temperatura. Hace bastante calor y bueno, eso es como una parte de una incomodidad que al final de cuentas yo creo que con los días uno se acostumbra. En Maracaibo todos los hogares están equipados con aire acondicionado, pero no porque sea un lujo, sino que esto es una necesidad por las elevadas temperaturas que hay en la ciudad. Y según Wikipedia, esto es producto de la irradiación que provoca el lago Maracaibo. Maracaibo tiene un megapuente construido sobre el lago Maracaibo, el cual a su vez es el lago más grande de Sudamérica, y con la intención de obtener una toma como estas, llamamos la atención de la policía. Sí, sí señor. ¿Qué pasa? Que somos youtubers, somos viajeros. Estamos viajando hace 2 años y medio por Sudamérica. Pucha, nos llamaron aquí al... Nos va a tocar que quizás hacer una declaración acá, yo qué sé. Vamos a ver. Acá. ¿Qué será esto aquí, hombre? Debe ser como un cuartel. ¿Estás acá, bro, por favor? Esperamos acá, ya. Se ve como enojado el hombre. Ay, sí. ¿Viene de dónde? Desde Chile. No te lo puedo dejar. El dron lo tienes ahí arriba el comando de... No, sí, no, arriba del comando no, porque lo subí y el viento me lo bajó de una, entonces no pude volarlo. ¿Qué llamaron? Porque estaba, o sea, ahí abajo. Sí. Hay 2 comandos, está uno aquí, está otro más abajo y está el de nosotros. Ya, la verdad es que no tenía ni idea. Como he visto tanto... Yo sé que ustedes no tienen conocimiento de eso, pero aquí, o sea, para tú elevar un dron tienes que tener un permiso. Por la aviación. Y tampoco hay un letrero o algo que diga como no volar. No, es que no te van a indicar, en ningún lado te van a indicar, pero si eso está en Gaceta, pues que no puedes elevar un dron si no tienes un permiso por la INEA. INEA es el Instituto Nacional de Aviación. Ellos son los que te dan un permiso a ti para que tú puedas elevar el dron, que estás autorizado. ¿Cuál es que eso aquí en Venezuela? Se presta para cualquier cosa. ¿Hacia dónde nos estamos quedando? ¿Y dónde se están quedando? Vamos a hablar con Como a un par de ¿Pero kilómetros. dónde? O sea, para yo saber, tener conocimiento informal. No, o sea, no quiere que vamos a... No, que somos extranjeros, exacto, un club. solamente voy a informar. O sea, no vamos a hacer ninguna molestia ni nada. ¿Sí me entiendes? Ya, perfecto. Bueno, la situación es que aquí no teníamos como el permiso, o había que solicitar unos permisos especiales para sobrevolar el puente, y lo volamos así nomás y parece que se molestaron muchísimo. Estamos esperando a ver qué nos van a decir. Supuestamente el comandante o qué va a pasar con nosotros está en reunión, entonces tenemos que esperar. Hablaron de que acá retienen los drones y que no sé qué, y, o sea, es mucho problema, mucho. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Santiago. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Valentina. Bienvenidos, disculpen, ¿no? Muchas gracias. No, bueno, tranquilo, creo que el caballero, el Guardia Nacional les comentó que por cuestión de protocolo del INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, está prohibido elevar drones sin una permisología. Y el puente sobre el lago Maracaibo se considera una entidad, un espacio estratégico, porque es una arteria vial a la ciudad más grande de Venezuela. Entonces, por temas de seguridad se necesita un permiso, pero no hay problema, de repente por desconocimiento de ustedes es normal. Claro, el no conocimiento de la ley no implica su no aplicación, pero bueno, creo que no haya problema, fue un inconveniente, ustedes no sabían, el caballero creo que revisó el video, no hubo ningún tipo de problema. No.
bueno, perfecto. Ah, bueno, ya que nos podemos ir. Sí. Bueno, venía a eso gracias. para darle esa tranquilidad, ¿sí? Bueno, ¿Tomaron café? Muchas gracias. ¿Quiere café? No, tranquilo. ¿Seguro? Sí. Agua. Agüita de pronto, Agua. sí. Agüita. Dígale, agua ahí a los muchachos, traerle agua. Ya lo voy a seguir. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Éxito, feliz Hasta viaje. luego. Listo. No, disculpen ustedes antes. Nos vemos entonces. Santi, perdóname por hacerte pasar ese mal rato porque yo quería venir a grabar de noche. Yo fui la culpable. Pero bueno, fueron muy amables, son cosas que pasan. Lo importante es la amabilidad. Que les vaya súper, que terminen súper bien, que disfruten mucho. Sé que les va a encantar mucho cuando lleguen a Tucacas, Chichirivichi y eso No, para que eso. no van a querer salir de esas playas. Se lo Yo creo garantizo. que no. No, muchas Bueno, Sol, muchísimas gracias. Oh, mi amor, a ustedes por venir. ¿sí? Bueno. Esta es su casa, si Bueno. quieren regresar. Sí, la ruta, bueno, es un poquito calurosa, hidrátense bastante. Sí, nos andamos con harta agua. Dale pues. Bueno, antes de irnos de Maracaibo, lo que tenemos que hacer es ir a echar gasolina. Vamos a ir a conseguir alguna gasolinera. ¿Tiene pago con tarjeta? No. ¿Solo efectivo? Ya. ¿Va a llenarla, por favor? ¿Cómo está aquí? ¿Es por litro o por galón? 0.50 el litro está la gasolina acá en Venezuela. Lo barato que está aquí Venezuela con el tema de la gasolina, sí. Eso sí, miren las filas que hay para poder echar gasolina. Pero la gasolina aquí solamente se paga en dólares, en efectivo. Bueno, ahora sí nos estamos yendo realmente de Maracaibo. Ahora vamos a cruzar el imponente puente sobre el lago Maracaibo. El tercero más grande de América Latina. Se supone que ahora estamos pasando por el lado más angosto del lago. Bueno, verdad, esto que están viendo ahí es prácticamente como un canal de entrada del lago Maracaibo, que es un lago que hace naturalmente la entrada del mar. Que por este puente fue que el otro día nos hicieron los problemas por intentar grabarlo con el dron. El puente General Rafael Urdanete o puente sobre el lago Maracaibo fue inaugurado en 1967, permitiendo unir Maracaibo con el resto de Venezuela. Su extensión es de aproximadamente casi 9 kilómetros. Bueno, ya estamos avanzando aquí entre Maracaibo y allá Coro, pero wow, el calor que hace por aquí. La moto viene marcando 39 grados. Bueno, siempre es extraño estar en un nuevo país porque hay un proceso de adaptación, entonces siempre se vuelve un poco con mucha intriga. Pero estar acá en Venezuela, un país que se habla tanto, saber cómo la gente está de feliz al vernos, se siente bonito. La verdad que tengo muchas preguntas, hay mucha curiosidad, hay como mucho misterio de qué está pasando, de cómo se siente la gente, porque de verdad la gente nos mira impresionados, cuando nos ven están muy felices, nos sonríen. Venezuela es un país especial, así que vamos a ver junto a ustedes qué tal Venezuela. Perdón, ¿te corriste?